Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Continuamos aquí en Presencia Universitaria. Vamos con esta mesa de análisis. Agradecemos que el día de hoy nos acompañe Mónica Huerta. Ella es abogada de diversos casos que tienen que ver con el tema de la protección animal. Le damos la bienvenida en esta mañana. Gracias, Mónica, por estar con nosotros aquí en esta mañana. Gracias, muchas gracias licenciada. por la invitación. También gracias al diputado Enrique Correa Sada, quien es diputado por el Partido Acción Nacional, quien justamente pues estuvo involucrado en la creación de esta ley denominada como de bienestar animal, y pues vamos a platicar con él también sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todo el auditorio. Gracias. Y licenciada, primero que nos diga por qué hay una inconformidad de su parte en cuanto a la presentación de esta iniciativa de la Ley de Protección Animal. La inconformidad surge, a raíz de las mesas de trabajo donde tuve la posibilidad de participar, por lo menos en dos, en las que se externaron diversos puntos que era necesario que tuviéramos que regular en temas de bienestar animal. Esto, se hacía extensivo en este caso al diputado Astudillo, que fue quien nos convoca a estas mesas de trabajo, pues que había la necesidad de armonizar todo el cuerpo normativo que teníamos en temas de protección en el Estado. Tenemos reglamentos a nivel municipal, teníamos una ley que estaba inmersa en un código ambiental, se externaba la necesidad de que tuviéramos una ley específica, como anteriormente estaba y se había agregado en el Código Ambiental. Esto fue favorable a la creación de esta iniciativa. Sin embargo, no existe esta armonía de convivencia entre una norma y otra. Más allá de la inconformidad que pudiera generar esta iniciativa respecto de los parámetros que se puedan sujetar a esta ley conforme al bienestar animal, la inconformidad radica, al menos la mía, radica en el tema de la modificación que se pretende al Código Penal. Me parece muy grave, digamos que en temas, para irnos en orden, en temas de ley de bienestar, se hace un esfuerzo por generar incluso alguno de las necesidades o cubrir algunas de las necesidades que se dan en este tema. Se hace un esfuerzo, se agradece, se aplaude. Sin embargo, no aterrizamos nuevamente la idea de ejecutar una ley que está muy bien plasmada en un papel, pero que a la práctica no nos aterriza quién la va a ejecutar. Esa es una de las inconformidades que finalmente no logran cubrir todas las necesidades que se hablaron en esta mesa de trabajo. Y muy importante, o a donde va mi inconformidad, es a la reforma que se pretende al Código Penal. El Código Penal tuvo una reforma el mayo más o menos del 2022, en donde la Fiscalía solicita que se haga una reforma para hacer este tipo penal más ejecutable, más digerible, que pudiera llevarse más a la práctica, y se hace una muy buena reforma en temas de protección animal. Digamos que la sentencia que se logra en Querétaro no precisamente se da a razón de esta modificación. Sin embargo, viene a generar mayores beneficios en temas de bienestar animal. Ahora se pretende hacer una reforma y se anuncia como que se va a impactar de manera positiva y se va a generar un cambio que va a catapultarnos en otros estados como ejemplo. La verdad es que no. Lo que tenemos hoy en día sí nos pone como ejemplo. De hecho, nosotros estamos trabajando, nosotros, y hablo en plural, porque no solamente es un punto de vista que voy a ofrecer yo sobre esta iniciativa, sino que viene respaldado por diversos animalistas, asociaciones, veterinarios, que vienen a sustentar el análisis o la inconformidad que está generando esta iniciativa. Y pretendemos meter una observación que irá acompañada de una observación o una carta que viene desde el Estado de Jalisco sobre diversas asociaciones en Jalisco, en donde piden a la legislatura tomen en consideración que Querétaro está siendo un punto de lanza para muchos estados en temas de bienestar animal, y que esta modificación genera un retroceso que finalmente a ellos les impacta, porque ellos también están pidiendo que exista una reforma o que existan leyes como las que existen en el estado, en Querétaro. Entonces, esta reforma viene a retrotraer los derechos de los animales que ya habían sido reconocidos y que me parece que no está siendo dimensionado.
El hecho de quitar el tema maltrato pudiera parecer muy sencillo, sin embargo puede generar aspectos muy importantes que vienen a menoscabar los derechos de los animales. No podemos dejar todo el tema de maltrato en un ambiente administrativo cuando no existe ni siquiera una partida presupuestal para sostener esta carga de trabajo que se les va a generar al municipio a través de todas las denuncias de maltrato. Entonces, me parece que no está bien pensada esta reforma. Me parece que el quitar el tema maltrato sí viene a repercutir en muchos aspectos en el Estado y viene a menoscabar sobre todo los derechos de los animales. Diputado, usted había señalado que había ahí alguna falta de información por parte de la licenciada. ¿En qué sentido está de acuerdo con lo que... Mira, hay un principio básico que es el que establece cuando una norma se cumple, y eso se llama cuando se hace eficaz la sanción. Y la sanción siempre tiene que ser acorde al acto cometido. En el tema penal es el ámbito donde se sancionan las actividades con la mayor gravedad que pueda cometerse un acto antisocial en nuestra comunidad. Y para todos los actos que no significan poner en riesgo la vida de alguien, que no significa dañar el patrimonio o que no significa un daño permanente a las personas o a los animales, existe el proceso administrativo, que es una sanción menor, es una llamada de atención, es una multa, es una infracción previa antes de llegar a cometer un acto que ponga en riesgo la vida, la integridad o el desarrollo de una persona o de un animal. Hoy en nuestro Código Penal se sanciona el maltrato y la crueldad animal. Sin embargo, no existe una diferenciación en el propio código de cuándo es una y cuándo es otra. Y nosotros estamos convencidos que si separamos este párrafo y este artículo de la ley en dos, el primero es cuando hay crueldad animal, cuando se pone en riesgo la vida, la integridad, el desarrollo del animal, se sancione de forma penal. Pero cuando no hay esta crueldad, cuando no se pone en riesgo la vida, creemos que debemos de hacer, cuando hay un maltrato, una sanción administrativa que vaya formando una nueva cultura de prevención en la cultura de cuidado de los animales en nuestra entidad. Y voy a poner ejemplos concretos. Una persona que tiene un perrito en su azotea, pero el perrito tiene sombra, comida y es cuidado. Pero está en un lugar que no es adecuado para una mascota. Está siendo maltratado, pero no está en riesgo su vida, su integridad, está siendo querido por una familia. Y ya por eso los vamos a llevar a un proceso penal. Yo creo que ahí lo que corresponde es una sanción administrativa a través de las instancias municipales. Y en este órgano y en este compendio de artículos que estamos proponiendo para crear la ley de bienestar animal, estamos fortaleciendo la sanción administrativa. No es necesario que todas las sanciones y todos los actos cometidos para el cuidado de un animal tengan que ir al Código Penal. Mira, cualquier persona que ha tenido un asunto que ir a denunciar a un ministerio público, a un asunto penal, sabe que nuestros ministerios públicos están saturados. Hoy tienen una carga importantísima de trabajo. Hay que empezar a derivar a los juzgados municipales este tipo de actividades en las que evidentemente tienen un tipo y una categoría. Solamente aquellos que no pongan en riesgo la vida ni la integridad de los animales tendrían que ir a una sanción administrativa. Y los que ponen en riesgo la integridad, el desarrollo o la vida propia de los animales tienen que ir al Código Penal. Hoy el tema de las mascotas, de los animales, ha evolucionado de forma muy satisfactoria en Querétaro, pero creo que todavía podemos hacer mucho más. Esta ley que estamos nosotros proponiendo es una ley integral, es una ley que le entra de fondo al cuidado de las veterinarias, de los paseadores, de las estéticas, de los rescatistas. Es una ley que está viendo el problema de forma integral. Y hoy vivimos en una circunstancia muy distinta. Mira, hoy ya incluso hay seguros de mascotas. El interés económico que ya existe respecto de la vida
de una mascota ya es muy alto. Hoy muchas personas te pueden decir que hay una enormidad cantidad de procesos penales en el Ministerio Público que no avanzan, que no pueden ser atendidos de forma adecuada, porque podríamos tener una instancia previa que se encargara de resolver esos asuntos y hagamos más eficaz la sanción. Tenemos que entrarle con mucha fuerza y con mucha claridad para que se sancione con mucha eficacia a quienes cometen actos contra los animales. Creo que en este lugar estamos personas que queremos lo mismo. ¿Qué queremos? El cuidado de los animales. ¿Cómo lo queremos hacer? Creo que podemos distar de la forma de hacerlo. Sin embargo, yo estoy convencido que el fortalecimiento de las sanciones y tener con mucha claridad qué es una sanción administrativa, cuándo le corresponde a un municipio sancionarlo y cuándo le compete a una autoridad penal y irse a un tribunal de esta naturaleza y merece la privación de la libertad y merece una sanción económica, tiene que estar muy claro, porque hoy en nuestro Código Penal no está claro. Licenciada, ¿cómo considera se debería de manejar el tema del maltrato animal entonces? El tema del maltrato está bien manejado con lo que tenemos hoy en día en la normatividad. Me parece que hay una falta de conocimiento, discúlpeme, sobre la forma en la que se llevan a cabo este tipo de actos dentro del ámbito penal. El código es muy claro, de hecho es demasiado claro, es muy específico en decir qué es maltrato y qué es crueldad. Incluso se encarga de poner un artículo específico en donde nos pone definiciones, en donde nos dice qué es maltrato y qué es crueldad. La crueldad es todo acto que genera satisfacción en un ser humano por dañar a un animal. El maltrato es acto, omisión o un hecho que genera el menoscabo material en un animal. Digamos que sí entiendo la postura del diputado y entiendo también que pueda generar alguna confusión. Yo hoy le puedo decir que si yo llego a una fiscalía a denunciar un hecho de maltrato porque un animalito está en la azotea, no me abren una carpeta de investigación. Digamos que la constitución de un delito viene a traer un resultado material que yo tengo que hacer tangible. De otra manera, yo no puedo iniciar una carpeta por maltrato cuando no tengo una afectación tangible en el animal. Las sanciones administrativas existen y siempre han existido y son multas que pueden parecer en los números muy grandes, pero que al momento de individualizar al sujeto, y si el sujeto dice no tengo trabajo, termina pagando 2,000 pesos por un acto que le genere afectaciones a un animal. Voy a poner un ejemplo clarísimo que incluso lo mencioné en la mesa de trabajo, es el asunto de Pete. Ustedes estuvieron en contacto y dando seguimiento a este asunto de Pete. Es un perrito en Los Encinos que es sujetado con un cinturón al cuello y arrastrado desde fuera de un vehículo. Este caso se escaló a un nivel administrativo, a un nivel municipal, a un juzgado cívico, en donde la persona fue mini juzgada, en donde se le aplica una sanción de 36 horas que conmutó con 2,000 pesos de multa. Esa fue su sanción por matar a un animal de manera cruel, ahorcándola y jalándola desde fuera de un vehículo. La manera administrativa, esa sería la sanción para este caso. Este caso llegó a un ámbito penal porque el animal murió, entendemos que murió porque nunca apareció. No podemos decir que vamos a llevar al sujeto a la cárcel porque no es así. Sin embargo, tiene una sanción en otras dimensiones. Generamos una suspensión finalmente después de un año de proceso, en donde esta persona va a estar 2 años recibiendo terapia y va a estar 2 años brindando servicio comunitario a una unidad de control para sensibilizarlo, como dice en el código, hacer una jornada de concientización y armonización para la convivencia cotidiana. Tenemos una sanción distinta, una sanción más gravosa por un acto de maltrato, ¿sí? Que finalmente en el ámbito administrativo se quedó en una multa de 2,000 pesos, que no nos genera ningún tipo de beneficio a la sociedad, porque si bien hay un denunciante y si bien tenemos un dueño de un perro, este delito escala a niveles de violencia para la sociedad y en perjuicio de la sociedad. Tenemos que generar cambios para que la violencia no escale, para que no tengamos maltratadores que empiecen con un animal y después con un menor y terminen así escalando hacia donde puedan escalar. No todos los casos escalan en un ámbito penal, obviamente no. Incluso si llegamos con un caso como el que menciona el diputado, no nos van a abrir una carpeta de investigación. La constitución de un delito tiene muchos elementos que si no se acreditan no hay delito.
Entonces tenemos que atender a que el código nos plantea específicamente qué es lo que necesitamos y si no cumplimos con esos requisitos, entonces no hay una investigación. Ahora, diputados, escucharon todas estas voces. Déjame nada más, le pues, digo, justamente lo que acaba de expresar en este momento Mónica nos otorga la razón. Hoy, en nuestro compendio jurídico, como no existe claridad en qué le compete al ayuntamiento o a los municipios o a la justicia administrativa, es que se dan estos casos. Es que se da esta forma de sanción cuando evidentemente, cuando alguien arrastra a una mascota con un cinturón desde un vehículo, es crueldad animal porque está en riesgo la integridad, la vida y el desarrollo del animal. Y entonces nunca debió haber sido juzgado en un juzgado cívico municipal. Pero como hoy la ley no es clara y no especifica y da atribuciones exclusivas para sancionar una cosa u otra, es que puede existir esta ambigüedad. Y para que no exista esta ambigüedad y que casos como el caso de Pete sean solamente sancionados por la vía penal, porque es crueldad animal, es poner en riesgo la integridad, el desarrollo y la vida de la propia mascota o del propio animal, es que debe ser catalogado y con una definición muy clara qué es crueldad y qué es maltrato. Justamente ese es el argumento que a mí me da la razón de decir, tenemos que dejar con mucha claridad en qué ámbito debe sancionarse cada una de las conductas. Y hoy en nuestras leyes no está con claridad. Hoy puedes irte por cualquiera de las dos vías y a mí me parece que eso es lo que no es correcto, es lo que hace que la sanción no competa al ámbito que debe ser sancionado. Yo estoy de acuerdo con Mónica. Esos actos deben ser sancionados penalmente, con mucha firmeza. Pero si hoy la ley no es clara, no es específica, si hoy la ley puede irte por el ámbito administrativo, en el caso de crueldad o hasta maltrato, o te puedes ir en lo penal, ¿por qué vía nos vamos? Y entonces, a mí me parece que por eso esta ley va a ser muy beneficiosa, porque da con mucha claridad cuándo debe de irse por una vía administrativa, por una vía de juicios municipales y cuándo debe irse por la vía penal. Y me parece que eso va a ser un avance muy importante. Tenemos 3 minutitos, licenciada, que nos diga cuál sería entonces la exigencia, la petición a los diputados. Necesitamos hacer un estudio integral. Esto no es claro, al contrario, la iniciativa nos genera más lagunas que claridad. Y un ejemplo muy claro es su artículo 24 de esta iniciativa, plantea cuáles son los actos que pueden ser sujetos o catalogados como maltrato. Y dentro de estos actos tienen la zoofilia. Entonces, si el maltrato va a escalar un ámbito administrativo, entonces a un zoofílico lo vamos a castigar con una multa. Y entonces nos quedamos con un aspecto tan reprochable en el ámbito social, escalado a una sanción de multa. Así de este tipo de incongruencias nos encontramos dentro de la iniciativa, no es la única que advierto. Dentro del documento que se va a meter a la legislatura, advierto esta incongruencia en donde a un zoofílico lo vamos a tratar como un maltratador y por tanto pues escalará a tema municipal o a tema de sanción en multa. Me parece que lejos de generar claridad nos genera mucho más lagunas de lo que hoy tenemos. Me parece que necesitamos una ley más estructurada. Sí estamos haciendo un trabajo, sí están atendiendo algunos aspectos, pero no están solucionando el conflicto que existía antes de esta iniciativa. Diputado, ¿hay apertura para escuchar todos estos señalamientos? Por supuesto. Yo creo que todo lo que sea en abono de mejorar el cuerpo normativo de esta iniciativa es bienvenido. Lo que sí estoy convencido y lo que no va a estar a discusión es que tenemos que tener con mucha claridad qué le compete a la justicia municipal y a la justicia administrativa sancionar y qué nos compete en el ámbito penal. Y que con esto dejemos muy claro qué le va a competir a los ministerios públicos y a los jueces penales sancionales y qué le va a competir a los municipios y a los jueces municipales sancionar. Yo no creo que lo que estamos aquí discutiendo o platicando estemos uno en contra del otro. Yo creo que tenemos una visión distinta de cómo se imparte la justicia.
Y a mí me parece que fortalecer la justicia municipal, que sancionar previamente a quien comete este tipo de actos en contra de un animal, primero inicia cometiendo una falta administrativa, un pequeño acto. Y si logramos sancionarlo ahí, vamos a detener muchos actos de violencia que después deben ser juzgados en un tribunal o en un juicio penal. Entonces, con toda apertura, si hay algo que mejorar, seguramente conoce Mónica la iniciativa que fue presentada y que ha sido mejorada. Hoy tiene ya muchas mejoras que han ido haciendo aportaciones distintos organismos, distintas rescatistas, muchísimas organizaciones, el Colegio de Veterinarios. Por supuesto que estamos abiertos a escucharlos, a recibir sus observaciones y a mejorar todo aquello que sea beneficio para el cuidado de los animales en nuestra entidad. O sea, ahí no estamos cerrados a nada, ni tampoco estamos en ello. Lo que sí estoy convencido es que distinguir con mucha claridad qué compete a un ámbito municipal y a un juzgado municipal y qué compete a un tema penal es muy importante para que se haga eficaz la sanción. Excelente, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en esta mañana. Gracias a la licenciada Mónica Huerta Muñoz, abogada en este tema de la protección animal, y también gracias al diputado del Partido Acción Nacional, Enrique Correa Sada, por esta plática. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Que tengan buen día.